Vamos enseguida entonces a la palabra del Señor. Voy a pedirles que aquellos que han traído sus Biblias, el hermano nos ayuda siempre también con imágenes. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios en un pasaje allí en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 46 hasta el versículo 52. Allí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Al leer esta historia de la Biblia, sin duda tenemos que recordar muchas veces más que Jesús hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos. Juan dice que fue tanta la cantidad de milagros y obras que Jesús hizo que no cabría el libro en que éstas pudieran escribirse. Pero las que se escribieron, dice Juan, se escribieron para que sepamos y conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. De tal manera que cuando leemos esta historia, cuando yo leo esta historia, naturalmente pienso que hay aquí un ejemplo. El Señor permitió que el Espíritu Santo dejase grabado aquí en las Sagradas Escrituras esta experiencia, esta historia de las tantas experiencias y de las tantas veces que Jesús se acercó a algún enfermo. Este pasaje o esta historia está aquí como un ejemplo para aquellos que desean buscar a Dios. Ciego, pobre, solo, abandonado. Esa era la triste realidad de Bartimeo. Todo niño que nacía con alguna dificultad física en aquellos tiempos era desechado por sus padres. Por eso es que generalmente todos estos niños enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que nacían con alguna deficiencia, terminaban finalmente pidiendo limosna en las angostas calles de Palestina. Por eso es que las calles de Palestina estaban repletas de enfermos, porque eran niños, eran jóvenes, eran personas que cuando nacieron, inmediatamente a causa de su deficiencia eran desechados por sus padres y terminaban allí, a orilla de los caminos, mendigando para sobrevivir. Allí estaba este Bartimeo, el ciego, solo, pero en su soledad y en su pobreza, él escuchó seguramente muchas veces ya hablar acerca de Jesús de Nazaret. Y sabe que la soledad
la oscuridad en la que él estaba, sin duda cuando uno lee su historia, sin duda le llevó finalmente a persuadirse profundamente en el corazón de que Jesús era el Mesías. Él no escuchó seguramente una predicación directa de Jesús, pero sí escuchó los testimonios, escuchó seguramente las historias, lo que se contaba acerca de Jesús. Pero eso fue suficiente para que en su soledad y en su oscuridad Bartimeo se convenciera, se persuadiera profundamente de que Jesús era el Mesías. Así es que yo destaco 3 cosas a lo menos aquí de esta historia, de este hombre ciego, pero ya persuadido internamente de que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso que yo he dicho al principio, amados hermanos, que este es un ejemplo para aquellos que deseen buscar a Dios. Primera cosa que yo veo en este ciego. Primero, buscó al Señor bajo el peso de su propio desaliento. Era un hombre ciego, pobre, abandonado de sus padres. Ninguna luz de esperanza para él. En medio de ese desaliento personal, nadie daba un peso por él. A nadie le importaba ese ciego mendigando en el camino. Se sentía seguramente abandonado de todo. Sin embargo, la primera lección que yo saco aquí, hermanos, para aquellos que quieren buscar a Dios, es que este ciego buscó a Dios bajo el peso de su propio desaliento. Buscó a Dios bajo el peso de sus propios fracasos. Buscó a Dios bajo el peso de sus propias amarguras. Era un hombre sin ninguna esperanza, pero en medio de eso decide buscar a Dios. Si alguien quiere encontrar a Dios, si alguien quiere buscar a Dios, tiene que estar dispuesto a buscarlo bajo el peso de sus propios desalientos. Buscarlo bajo el peso de sus propios fracasos en la vida. Debe decidir buscar a Dios bajo el peso de sus propias y personales amarguras. Cuando alguien desea buscar a Dios, debe sobreponerse a sus propias amarguras. Debe sobreponerse a sus propios desalientos. Y este hombre, cuando escuchó pasar a Jesús, escuchó que era Jesús de Nazaret. ¿Quién era él? Sin embargo, como ya lo dije al principio, este hombre ya estaba persuadido de que Jesús era el Hijo de Dios. Ya estaba persuadido en su interior de que Jesús era el Mesías de Israel, el descendiente de David, la esperanza de su nación. Así es que cuando escucha el bullicio, los gritos seguramente, no se olvide usted que Jesús vivía rodeado de mucha gente. Como lo he dicho en otras ocasiones, siempre alrededor de Jesús cerca de 100 personas como mínimo era su séquito. 70 discípulos, 12 apóstoles y mujeres que le servían. Acuérdese que eso dice la Biblia. Por lo tanto, Jesús siempre estaba rodeado de este séquito de personas. Y a eso se le agregaba la multitud de gente que le seguía. Por curiosidad y por muchas causas. De tal manera que donde Jesús transitaba y caminaba, el bullicio era enorme. Y el ciego debió haber escuchado el bullicio. Y seguramente preguntó qué es lo que sucedía.
y alguien le dijo, es Jesús. Eso fue suficiente. Jesús está aquí, hermano. Él está en este lugar. Eso debería ser suficiente para nosotros, para clamar aquí, para levantar nuestras manos y decir, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Gloria a Dios, Jesús está en este lugar, Jesús está aquí y Él puede oír su voz. Si usted levanta su mano y dice, Jesús, ten misericordia de mí. Y cuando el hombre supo, cuando el ciego supo, él levantó la voz y gritó a todos sus pulmones. Era un mendigo, un hombre pobre, miserable, todo lo que usted quiera, pero sabía que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Y se levanta, alza su voz y grita, Jesús, Hijo de David, descendiente de David, Mesías prometido para Israel, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Si quieres encontrar a Dios, hermano, tienes que enfrentar tus propios desalientos. Lo hicieron callar. No molestes. Pero dice la Escritura que mientras más lo hacían callar, más levantaba la voz. Que Dios nos bendiga. Hermano, él estaba persuadido de antes, estaba persuadido que Jesús era el Hijo de Dios. Y él no iba a dejar pasar esa oportunidad. Jesús estaba pasando por ahí. Por lo tanto, aunque lo hicieron callar y él se sabía, porque cada uno conoce su condición, él se sabía un mendigo. Él se sabía un hombre ciego, desechado por sus padres, ahí abandonado. Y levantaba la voz. Todo lo contrario, antes de callar, antes de acomplejarse, levantó más la voz. Porque era Jesús, levanta más la voz. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Él buscó al Señor bajo el peso de su propio desaliento. Y estando en esa condición, la segunda cosa que yo observo allí es que él recibió el ánimo otorgado. Alguien se le acerca. Él estaba allí en su lugar. No se olvide que es ciego, no se olvide que él percibe que hay una multitud de gente. Por lo tanto, él no se mueve de su lugar en ese minuto. Solo está gritando. Solo está clamando a alta voz a que Jesús tuviera misericordia de él. Primero lo hacen callar, pero alguien de pronto se acerca. Qué bueno es escuchar esa voz que nos da un pequeño empujón, hermanos. Un empeñón pequeño para él fue suficiente. Que el Señor los bendiga. Porque alguien se le acerca y le dice, tranquilo, Él te llama. Que el Señor nos bendiga. Alguien le entregó un pequeño aliento. Gloria al Señor. Sin duda, el ciego detectó quizá de que ese no era un aliento recibido solo por alguien. Detectó que detrás de ese alguien estaba Jesús. No es que a alguien se le ocurrió, él entendió que detrás de ese alguien estaba la orden de Jesús. Dios estaba interviniendo. Que el Señor les bendiga. Hermanos, esa pequeña voz de pronto de un hermano, de una hermana, ese pequeño empujón, esa pequeña palabra de aliento, no nace de la persona, viene de Dios. Cuando tú estás dispuesto a buscar a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y a pesar de tus desalientos, entonces Dios interviene. Y seguramente lo hará a través de alguien.
Será alguien, una persona de carne y hueso que se acercará a ti para darte una pequeña palabra de aliento. El ciego entendió que esa no era palabra de hombre, que no era la palabra de alguien, era la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga y recibe el ánimo, recibe la fuerza que él estaba esperando. Alguien le dice: ten calma, Él te llama. Alabado sea el Señor. Ante ese pequeño empujón de ánimo que alguien le dio, él no piensa dos veces. Hermano, en estas cosas el Señor o te atreves o te queda. O lo agarras o lo dejas. El Señor está en este lugar aquí. Dios quiere bendecir tu vida en esta noche. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu hogar. Alabado sea Dios. Tienes que agarrar esa bendición. Tienes que tomar esa bendición porque esa bendición es para ti. Alabado sea Dios. Este ciego recibió esa pequeña frase. Ten paciencia, ten calma, te llama. Él te llama. Fue suficiente para que él arrojara su capa, para que él se dejara tal vez lo más valioso que tenía ahí en este momento, que era su capa, y se levanta y corre, seguramente siguiendo el ruido y la voz de alguien, para ir a los pies de Jesús. Aprovechó el pequeño empujón. Aprovechó el pequeño respaldo que recibió en ese momento. Amado hermano, Dios está aquí. Dios te quiere bendecir. Dios conoce tu necesidad y Él te trajo esta noche para responder a tu necesidad, para bendecir lo que tú tienes ahora. Y en tu corazón hay un clamor, hay una petición. Dios está aquí. Y Él se levanta, deja su capa y corre a las plantas de Cristo. Allí el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: que reciba la vista. El Señor sabía lo que él necesitaba, pero a Dios le agrada que usted se lo diga. Dios conoce nuestras necesidades. Antes que la petición, antes que la palabra, dice la Escritura, antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce. Antes que tú expreses tu petición delante de Dios, Dios ya lo conoce. Dios sabe lo que tú necesitas, pero Dios quiere que tú se lo digas. Dios quiere escucharte a ti. Que el Señor nos bendiga. Es tu necesidad, y cuando eres tú quien pide, estás poniendo en riesgo tu propia fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por esto es que Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Y él responde: que reciba la vista. Y Jesús le dice: recíbela. Tu fe te ha salvado. Que el Señor nos bendiga. Y enseguida recobró la vista. Alabado sea el Señor. Cuando tú aprovechas la oportunidad, cuando tú no dejas pasar el momento en que Dios te está diciendo: te quiero bendecir, ¿qué es lo que quieres que haga? Cuando tú no dejas pasar esa oportunidad y le dices al Señor: esto es lo que yo quiero, Dios lo hace. Dios no deja pasar ese clamor y esa angustia que nace del corazón, la necesidad que surge de lo profundo del alma. Y el hombre recibió la vista. Que el Señor nos bendiga. Y aquí la tercera lección. Él siguió a Jesús. Toda la vida ciego, sin haber podido disfrutar su familia, sus amistades, la naturaleza. Toda la vida ciego, en esta tarde recibe la vista. Es cosa que nos imaginemos la impresión de alguien que nació ciego y que de la noche a la mañana está viendo todo lo que nunca pudo ver, que solo se lo imaginó.
A lo mejor lo más natural, y todos lo hubieran comprendido, es que hubiese corrido a su casa, a su familia, para gritarles: ahora veo. Que el Señor nos bendiga. Dios conoce nuestros corazones. El ciego siguió a Jesús. No se fue a su casa, no fue a celebrar. Su decisión en ese momento fue seguir a Jesús. Y a partir de ese instante, no me cabe la menor duda, a partir de ese instante, ese hombre ciego se transformó en un discípulo de Jesús. Su familia quedó en segundo plano. Sus amistades quedaron en segundo plano. La intención y el deseo natural de disfrutar de lo que nunca había disfrutado quedó y pasó a segundo plano, porque él decidió ir detrás de Jesús. Amado hermano, lo dije al principio, este es un ejemplo de aquellos que deseen buscar a Dios. Si tú estás aquí con alguna necesidad, Dios tiene poder para suplir esa necesidad. Y Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer después de recibir la respuesta del Señor? ¿Cuál será nuestra actitud? Son tantos, hermanos, tantos los beneficios que hemos recibido del Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones? Lo mínimo que espera Dios de nosotros es que le sigamos, que vayamos en pos de Él. Pero muchas veces, hermanos, pasa esto, en que son tantos los beneficios que recibimos de Dios y tan poco que le servimos. El llamado de la palabra de Dios en esta noche, hermanos, es que seamos agradecidos. Reconozcamos todos los beneficios que Dios nos ha dado. Lo único que espera el Señor es que vayamos en pos de Él. Que Dios les bendiga en esta tarde. Y que esta semana, amado hermano, usted como hijo del Señor, como hija del Señor, pueda comenzar la semana pensando: ¿cuánto he recibido del Señor? El martes o el miércoles hay un culto, hay una actividad, tengo que estar ahí, porque he sido bendecido, porque Dios me ha sostenido, porque Dios ha puesto pan sobre nuestra mesa, porque Dios nos ha vestido, porque Dios ha puesto calzado en nuestros pies. El martes tengo que estar aquí. El miércoles tengo que estar en la casa de Dios, dándole gracias a Dios porque Él me ha bendecido. El ciego seguirá siendo un ejemplo de aquellos que deseen buscar a Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a ponerse en pie y juntos glorifiquemos a Dios y entregamos a nuestro hermano este servicio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.